Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo 2. Fermín Mayorga Huertas nos hablará de los abusos eclesiásticos, Concha Vara de las carreteras malditas y Michael Martínez Blanco de la muerte de Brandon Lee. Mercedes Pullman hablará del chamanismo siberiano, Juan Miguel Marsella Crisóstomo de los barcos fantasmales y Pachi Villar de Paul del caos en el aeropuerto del Gatwick. ¿Nos visitan los extraterrestres? Finalizaremos Mundo Insólito Radio con el conjuro de la semana a cargo de Concha Vara y el horóscopo a cargo de Aarón David Cuevas. No olvidéis que podéis seguirnos en todas las redes sociales y también por la plataforma iVoox, donde encontraréis todos los programas realizados hasta el día de hoy. También podéis escuchar todos los mejores programas del mundo del misterio del momento en Unidos por el Misterio. radiomundoinsólito.es. Retornamos en unos instantes. Enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Enigmas de la historia. Fermín Mayorga, buenas noches, bienvenido, compañero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer, como siempre. ¿Cómo andamos hoy? Pues bien, estupendo. Acabo de llegar de dar una conferencia ahora mismito en Getafe sobre los herejes de Getafe, un lleno absoluto y muy contento y muy bien. Y hoy también, pues, oye, aquí preparado para dar a conocer también, pues, ese tipo de historias que están tan de moda últimamente en los medios. Pero que ya sí, es un poquitín peliaguda la historia que vamos a hablar hoy, pero bueno, también hay que hablarla porque no es algo, bueno, es peliaguda porque es delicada por lo menos para los que son objeto de esto que vamos a hablar. No quiero desvelar nada antes de que tú hables. Claro, pero nosotros vamos a hablar de historia que sucedió pues en el siglo XIX y sobre todo al principio del siglo XX, hechos que sucedieron pues dentro de la Iglesia Católica por parte de aquellos que realmente no siguen como debieran el camino de la seriedad dentro de esa religión, sino que se dedican pues a cometer atropellos contra infantes, no, contra niños. Hablamos por supuesto de la pederastia. Y hoy en día que está tan en boga con el tema del Papa y de este famoso congreso que han hecho en el Vaticano en función ya sabiendas de que esa realidad pues ha sido algo que ha estado ahí y se está ocultando, bueno, pues nosotros vamos a sacar a la luz algunos temas en España, pues de personas que se han dedicado también a estos menesteres, ¿no? Y por ejemplo en la audiencia de Barcelona, precisamente ahí se fraguó una causa contra un empleado en la Casa de la Caridad, precisamente que la regentaban religiosas y religiosos también, que acudían a cuidar de niños en ese espacio, precisamente por actos sodomíticos, ejecutados durante 3 años en los niños asilados. Además siendo condenado el autor, que era un tal Mauri, a 12 años de presidio. Y precisamente en un artículo enviado desde Barcelona sobre tan repugnante delito, se dice en la nota de prensa del momento, dice: ¿puede explicarse la impunidad con que delinquió Mauri durante 3 años por el hecho de ser la sodomía costumbre arraigada en la Casa de Caridad de Barcelona? Y que de que era costumbre lo prueba el que los niños declaran que creían había de hacerse aquello como obligatorio, según le decían los superiores, idea que se propagaba de unos a otros, sufriendo todos
sin protestas, brutales atropellos. Más aún, hemos oído decir que los niños afirmaban o creían que los señores podían hacer aquello con los asilados, es decir, con los niños. Lo que se desprende de todas estas declaraciones es horrible. Lo son más los detalles repugnantes de prácticas escandalosas a que tenía este Mauri acostumbrado a los niños. No parece ser este el primer caso ocurrido en el mismo establecimiento oficial de caridad, y hay motivos para presumir, por el dicho de los asilados, que la sodomía se ha venido practicando mucho antes que Mauri se dedicara a ella, y hemos oído decir que el mismo vicio, que dice el documento, descubierto motivó la separación de algunos empleados, pero no creemos que los tribunales hasta ahora hayan intervenido. No es Mauri el solo responsable de la inmoralidad descubierta. Ha podido tener encubridores y puede además exigirse responsabilidad a la Junta, ya que tiene el deber de velar por el buen régimen del establecimiento, y también, como no, a la Diputación Provincial del lugar. Son desde luego responsables las monjas de la casa. Algunas declararon en el juicio que nos referimos, y las declaraciones tendían a favorecer al delincuente. El primer dato que es preciso tener en cuenta, por ejemplo, dice, negó la superiora que tuviera conocimiento del delito cometido por este Mauri, y esto era por completo inexacto, según aclaró una oportuna indicación del señor presidente de la sala, haciendo resaltar que la superiora había recomendado a Mauri que se marchara fuera de España. Conociendo a las monjas que se cometía un delito, no dieron parte ni nunca dieron parte a la autoridad. Incurrieron, por tanto, en responsabilidad encubriendo al culpable. Se dice literalmente que es algo más de lo que hemos venido escuchando en todo este tiempo con respecto al tema de la pederastia y esos encubrimientos por parte de la Iglesia hacia otros miembros también del mismo grupo. Y al final, bueno, pues parece ser que te dice el final del texto de esta noticia, dice: me limito a advertir que todo en la Casa de Caridad de Barcelona lleva el sello religioso. Los señores de la Junta, las monjas, los empleados, que en ella se reza mucho como en todas las de su índole, y que entre rezo y rezo ocurrían escenas horrorosamente inmorales y con tanta frecuencia que hacían creer a los desgraciados niños que los señores podían hacer aquello con los asilados. Calcúlese, en vista de esto, cuán grande no será mi dolor al verme hoy imposibilitado de proclamar que la religión católica es la única base de la moral. No gana uno para disgusto en esta vida miserable, termina escribiendo precisamente el periodista, ¿no? Pero luego también hay otra noticia, por ejemplo, de 3 sesiones que se han llevado a cabo con empleados en la vista del juicio por jurados de la causa instruida en Mataró a Andrés Avelino Colomer, hermano sacristán del convento de monjas capuchinas. Y el juicio se celebró a puerta cerrada, y por esta razón fue algún tanto difícil averiguar lo ocurrido, más porque se supo. Te dice, el fiscal acusó al procesado de haber cometido toda clase de obscenidades con el niño Enrique Armengol en la celda que ocupa en el convento. Esto mismo sostuvo la acusación privada, si bien añadió la circunstancia agravante de haber obrado con astucia. En la primera sesión se interrogó a Avelino y 7 testigos de cargo, que por lo visto justificaron los hechos procesales de tal manera que era punto menos que imposible dudar de ellos. En la segunda comparecieron ante la sala 4 peritos médicos, 3 de los cuales aseguraron que el procesado era pederasta, activo y pasivo, y que el niño Armengol presentaba evidentes comprobatorias de atropello brutal. Declararon además 3 testigos propuestos por la acusación privada y 27 de la lista de Avelino para justificar que era muy amigo de los niños, muy popular en Mataró, y nunca se le había creído capaz de ejecutar actos de tal naturaleza. Y en la tercera sesión pronunciaron sus informes el fiscal señor Díaz de la Lastra, el abogado señor González Villar y el letrado señor Sala. El presidente don León Bonet hizo el resumen de los debates con gran imparcialidad, reconstituyó los hechos, examinó las pruebas, demostrando que había estudiado el asunto hasta en sus menores detalles. Dictado veredicto de inculpabilidad por el jurado, fue pedida la revisión de la causa ante otro nuevo y acordada unánimemente por la sala. Esperaré la decisión, te dice el periodista, permitiéndome anticipar esta observación sencilla. Como Dios protege a los suyos y el sacristán es de la casa, posible es
que inspire al nuevo jurado la idea de que Avelino, a pesar de las lesiones del niño, del informe de los médicos y de la convicción del fiscal, salga como inocente de toda culpa. En el extranjero no suele ocurrir esto, porque apenas pasa día sin que algún tipo de iglesia sea condenada por delitos análogos, pero en España, sin duda, por favor especial del cielo, resultan todos inocentes. Y eso ocurría a principios, por ejemplo, del siglo XX, este tipo de hechos, ¿no? Así que, como puedes comprobar, esta realidad de la pederastia es algo que está perfectamente documentado en los periódicos de la época. Es cuestión de meterte, lo que sé, en El País o en periódicos de finales del 19 importantes, y pones pederastia en el buscador y te salen este tipo de noticias. O el caso, por ejemplo, de una niña que la conocen como la niña bachillera, y te dice literalmente que se abre la puerta del convento de Siervas de María en Almería y sale disparada una niña de 11 a 12 años, y tras ella un cura armado destaca, y tras el cura una monja. Mas, por mucho que los dos corrían, no lograban dar alcance a la tierna fugitiva, que decía a gritos al público que la escena contemplaba: me quieren castigar por haber dicho que jugaban mucho el cura y una sierva, no el cura pequeño, el otro, dice la niña, y añadía con inocencia encantadora, ¿no? Y el otro día se torció la sierva un pie en el coro, y el cura la bajó y la curó en su cuarto con árnica. Bachillera fue la niña, dice el periodista, mas hay que disculparla. La educación que reciben en los colegios clericales y los ejemplos que ven no pueden dar otro fruto. Son 3 ejemplos precisamente de esa realidad que se vive en esos lugares, o que se han vivido en esos lugares por parte de algunos miembros. Yo no digo que todos tengan que ser así, ni mucho menos, pero es cierto que a veces esos garbanzos negros suelen aparecer dentro de esta institución, y lo mejor que hay que hacer es, como decía Francisco, pues airearlos para que realmente pues se vayan de una institución que están salpicando con ese tipo de actuaciones. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que hay que hacer es obrar con justicia, sí, Fermín, tanto por parte de la Iglesia. Pero siempre han sido tapados. O sea, Claro, la misma Iglesia, el mismo Vaticano, ha hecho oídos sordos y ciegos sus ojos. Sí, les cambian de un lugar. Yo recuerdo un caso que pasó en Estados Unidos, no me acuerdo ahora el nombre, pero al buen señor, un obispo, lo que hicieron fue cambiarle de lugar, de donde estaba, y se le llevaron a la otra punta de Estados Unidos, y con eso lo taparon. O sea, totalmente. A partir de ahora es lo que solían hacer, y lo siguen haciendo. Es decir, el Papa, vale, ha hecho un congreso y tal, pero no, hay que utilizar la justicia directamente, ¿no? Pero ya no solamente la justicia eclesiástica, sino también la justicia civil, que muchas veces con un silencio pues, se hacen cómplices de ciertas actuaciones que se cometen, ¿no? Ahí y está. En este caso, pues hay que... Claro, ahí está. Y otra cosa, aquellos que lo saben y lo callan son tan culpables. Como no sé si cómplices, tanto, pero cuando menos cómplices de la persona que lo está haciendo. Claro, porque no actúan de hecho, ¿no? Los fiscales siempre deben de actuar de hecho ante este tipo de noticias cuando salen en la prensa, sin que siquiera venga una denuncia por parte de nadie, sino para proteger a ese niño o a esa niña, deben de salir al paso y no hacerse cómplice con un silencio para que esta gente se vayan de rositas, como siempre se suelen ir en estos casos, ¿no? Y yo creo que ahí ese es uno de los fallos que se están cometiendo, y que yo creo que hay que atajar. O sea, no vale los congresos, eso vale muy bien, sales en televisión, te se escucha, pero hay que hacer justicia, y hacer justicia equivale a que se denuncie, que haya juicios, y que esas personas que han cometido esos delitos pues lo paguen de alguna manera, para que sirva de ejemplo. Ahí está, y cuando menos, Fermín, si esto se denuncia a nivel local, no sé, de cualquier pueblo que se tenga una mínima duda de lo que está pasando, pues ayuda a que este tipo de gente, que yo considero que son fruto de estas tendencias sexuales, para mí, no sé si están en lo cierto, son producto de una enfermedad o de algún desviamiento mental o algo parecido, para mí, no digo que sea lo cierto, pues se puede ayudar a que este tipo de gente, cuando menos, no lo intenten. ¿Vale? Porque claro, exactamente. Si tú denuncias a uno, pues el que esté cerca y vea que pueden pagar con la cárcel, pues seguramente tenga más reparos a la hora de ir a abusar de algún menor, supongo yo, ¿no, Fermín? Hombre, lo que yo no sé, muchas veces me hago una pregunta, y es, a veces como algunos padres pues siguen llevando a sus hijos a este tipo de colegios, donde a veces no saben lo que realmente se está cociendo ahí
intramuros, ¿no? Ante estas realidades que estamos viendo. Hombre, no vas a sospechar de todo, pero siempre pues, suelen estar por ahí esos garbanzos negros, esas habas negras que salpican la imagen de la Iglesia y que están haciendo un flaco favor a la misma. Sí, Por lo tanto, hay que actuar contra ellos, porque la Iglesia se merece un respeto y la Iglesia se merece estar bien posicionada, y porque se supone que la misericordia y la caridad y el amor al prójimo tienen que ser la bandera que ellos ondeen, y aquellos que realmente actúen de una manera contraria pues tienen que ser puestos en el candelero, tienen que ser puestos en la picota, desde la denuncia, que debe de ser básica y esencial por parte de algún civil contra esa persona, pero ya vemos que aquellas personas ya mayores, ya crecidas, que quieren denunciar ahora porque de niño no lo podían hacer, o callaban porque daban vergüenza o habían dicho que no podían, pues lógicamente ahora de mayores lo intentan, pero no tienen esa salida, como que no se les hace mucho caso, ¿no? Por lo tanto, pues digo que a veces la justicia pues flaquea un poco también en este tipo de historias. Lo estamos viendo ahorita. Sí. Cantidades de personas mayores que han sufrido estos acosos en colegios, que ahora quieren denunciar porque son mayores, porque cuando eran niños pues se callaban por miedo por las amenazas de los propios curas, etcétera, etcétera, ¿no? O de frailes. No todos son culpables ni todos son malos, como tú bien has dicho. Evidentemente hay mucha gente buena dentro de la Iglesia. Totalmente. Pero sí muchos conocen los detalles, los casos y se lo callan. Claro, decía. Dime. No, que ya lo decía Jesucristo, ¿no? Lo de los sepulcros blanqueados. Mucha gente que por fuera va muy bien vestido, parece que son cuditas que no rompen un plato, pero luego por dentro están llenos de huesos de muerte y de inmundicia, porque actúan con hechos como estos que hemos contado, y otros muchos que ya conocemos que están saliendo a la palestra, ¿no? Por lo tanto, esa gente tienen que pagar, por supuesto, y cargar con la justicia, y que se haga justicia contra ellos, como el tema de los bebés robados, que es un tema también que ahí está candente. Y vaya, cuando se pretendía de alguna manera que la monja famosa fuese a declarar, qué mala suerte que se muere rápidamente a los 2 o 3 días antes de ir a declarar. Sí, no sé si es mala suerte o es mucha casualidad. Claro, temas, Fermín, por desgracia, que no pasan de moda, porque siempre están ahí en la palestra, siempre están al borde del abismo, y siempre son noticia, por suerte hoy en día, voy a decir por suerte hoy en día, son noticia porque hace unos años, no hace tantos años, yo recuerdo en la infancia estuve en un colegio de curas 15 días, o sea, de todos los que fuimos, fui el único que no se quedó, y tuvo que ir mi padre a rescatarme. Con eso te digo todo. Claro. Rescatarme pues con todas las palabras. Por lo menos ahora se conocen los casos. Porque antes se tapaba todo. Claro, pero escúchame, estas personas hoy adultas que son los que están hablando, son los que están denunciando aquí en España los abusos por parte de sacerdotes en esos lugares, en esos conventos o en esos colegios, lógicamente en la época en que ellos tenían tenencia de poder, que era el nacionalcatolicismo, por eso se llamaba nacionalcatolicismo, porque el poder de la Iglesia estaba unido al de Franco, no podías denunciar ni podías decir nada en contra de estas personas porque tenían un peso tremendo, ¿no? Iban contra ti rápidamente. Por lo tanto, ahora que sí se puede denunciar y hay gente que tiene el valor de hacerlo, pues yo creo que se debería hacer caso y la justicia ponerse un poco al lado de esta gente para que realmente, bueno, lo que pasa es que claro, no se puede demostrar, porque claro, eso sucedió cuando eran niños, pero al menos esas denuncias que se escuchen, ¿no? Y que se desatiendan, y si se tiene que poner la picota a X persona que todavía vive, pues que se le ponga la picota, porque yo creo que ese es el deber, sobre todo a través de esos ejemplos. Esos ejemplos mediáticos son los que hacen que a veces este tipo de cosas se frene en estos antros. Y si no, que se casen los curas, que quiten el celibato, que eso lo puso un papa allá por 1200 y pico, ¿no? Y porque le dio a él por ahí, y venga, los curas no se casan a partir de ahora, porque yo lo digo. Pues el papa es un hombre que ha sido parido por el mismo sitio que nos han parido los demás, que no es ningún extraterrestre, ningún hombre venido de otro planeta. Y sin embargo, pues en esa línea, pues no señor, eso fuera... Es un poquitín absurdo, también como que las mujeres no puedan hacer misa, ¿no? Pues otra cosa igual, es más de lo mismo, es incultura eclesiástica. Cultura eclesiástica, machismo eclesiástico, que ha llevado a la Iglesia pues al final a estar como están últimamente, ¿no? Que no tienen prácticamente ni vocaciones para sacerdotes ni monjas, que tienen que traerse monjas pues de los países africanos, ahí donde está la incultura, para traerlas aquí a España, ¿no? O de América Latina, de algunos países de América Latina, porque en Europa no hay vocaciones. Pues ahí lo vamos a dejar, Fermín. Ya sabemos, y lo vuelvo a recordar, aquellos que omiten y callan el delito son cuando menos cómplices y casi me atrevo a decir tan culpables como el que está cometiendo el delito. Fermín, ¿tenemos tema para la semana que viene? Bueno, como nos estamos acercando, ya entramos en Cuaresma, a partir del miércoles entramos en Cuaresma, pues podemos hablar de Jesús,
según los evangelios apócrifos, por ejemplo. Pues un buen tema. Seguimos con la Iglesia en este lado, desde el lado más oculto, ¿no? Porque seguramente que nos vas a desvelar cosas que la Iglesia quiere tapar. Totalmente. Es esa otra parte de Jesús que están en los apócrifos, pero que no se nos quiere contar, de hechos y situaciones que se vivieron con este personaje. Pues ha sido como siempre un placer, Fermín, tenerte en Mundo Insólito Radio. Te estoy muy agradecido por ello y en 7 días nos volvemos a escuchar. Un abrazo. Venga, un placer para mí también. Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego. Concha Vara, buenas noches, bienvenida, compañera. Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal, hijo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Ahí andamos. Ahí andamos. Ahí andamos. Todavía no puedo decir eso de que estoy 100%, pero bueno, casi. Pero vamos camino de ello, ¿verdad? Pero sí. Tú nos traes el tema de las carreteras malditas. Carreteras malditas, carreteras donde sí, bueno, es que existen muchas carreteras que han quedado marcadas, ¿no? por fuerzas oscuras que bueno, que eventualmente pues pueden llegar a manifestarse al paso de los viajeros. Una de ellas es la que tú has dicho, ¿no? La chica de la curva. Famosa ya, porque es que la hay en todos los lados. Tú que conoces estas tierras, no pasamos por una de esas carreteras que que se dice que se aparece una chica en determinadas horas nocturnas. Sí, se aparece, a veces se monta dentro del coche. Uh-huh. La verdad es que da un poco de yuyu, ¿eh? Y por aquí ya sabes tú que estas carreteras cruzan grandes y extensas zonas de pinares, por lo tanto la oscuridad se hace más intensa. Sí, pero también hay casos de apariciones que ocurren en tramos muy pequeños, ¿eh? Esta que yo te digo es en una carretera de 15 kilómetros, ¿eh? De 15 kilómetros. Uh-huh. Imagínate 15 kilómetros en la noche, todo rodeado de pinares. Y todo rodeado de pinares. Te lo voy a decir, es la carretera que va desde Olmedo hasta un pueblo que se llama Matapozuelos. Tú que conoces Olmedo. ¿No? No hemos ido por esa carretera. Ah, no, pues yo tengo que pasar por ahí de próxima vez. Hemos ido desde Ataquines a Olmedo, desde Medina a Olmedo, desde Pedrajas a Olmedo, Valladolid a Olmedo, pero no hemos ido a Matapozuelos. Para la próxima vez que vengas, vamos por ahí. Vamos al lío, Concha. Cámara en mano, vamos. Vamos al rollo, bueno, no, pues lo que estamos comentando, ¿no? Que estos tramos de carretera, pues obviamente quedan grabados como misteriosos, ¿no? Que es un fenómeno que no entiende además de cultura, de frontera, porque en todo planeta, casi sin excepción, hay algún tramo de carretera considerado como maldito, ¿no? La mayoría de las personas que han oído hablar de estas carreteras o caminos, pues prefieren dar un rodeo antes de atravesarlo, y aquellos que se aventuran a pasar por ellas describen situaciones, pues algunas de ellas terroríficas, ¿no? Casi todas tienen en común que los fenómenos, como he comentado antes, pues ocurren de noche, ¿vale? Y bueno, pues podríamos adentrarnos, por ejemplo, voy a hablar de algunas carreteras, ¿vale? Algunos tramos. Podemos adentrarnos en un túnel que hay en Belchen, en Suiza, y allí, pues, ¿con qué nos vamos a topar allí? Pues con figuras espectrales de personas ancianas que aparecen de la nada delante de nuestro coche, obligándonos a frenar además en seco, ¿no? Y eso es lo que les ocurre a todas las personas que entran en este túnel, ¿sabes? Pero son siempre apariciones distintas, no es siempre la misma. Suelen ser ancianos. Pero distintos, varios, que no siempre sean los mismos ancianos, ¿no? Bueno, yo no sé yo si podrán apreciar que son los mismos espectros, ¿no? Lo que sí se aprecia es que son personas mayores. Qué extraño. Que aparecen de pronto delante del coche y tienes que pegar el frenazo porque es que te piensa que va a atropellar, ¿vale? Después, en Croacia, por ejemplo, existe un tramo de autopista de unos 11 kilómetros que es considerado además uno de los 10 más encantados de todo el mundo, y yo diría que también más peligroso, ¿no? Porque fíjate que en esta autopista han ocurrido más de 3.000 accidentes, y es a causa de estos fenómenos, ¿no? Y es una autopista.
Es una autopista. O sea bueno, que el susto es mayúsculo, vamos, el que se tienen que pegar para que pierdan el control del coche y produzcan un accidente, porque pues imagínate, si aquí si es una carretera comarcal o nacional de doble sentido, pues bueno, es más fácil tener un accidente contra otro coche, pero en una autopista que es dirección única y tiene 2 o 3 o 4 carriles. pues hay más de las que te piensas, ¿eh? En esta, por ejemplo, han muerto más de 54 personas, ¿eh? Una barbaridad. La leyenda negra de esta carretera pues cuenta que los conductores aseguran ver alucinaciones y visiones extrañas mientras recorren estos escasos 11 kilómetros, ¿no? Imagínate cómo el frenazo tienen que pegar. Y bueno, mira, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Pues son muchos los conductores que desde 1929 tuvo que ocurrir algo en ese año, ¿vale? Porque cuando pasan por el kilómetro 239 de una autovía, allí en Alemania, en Bremen, pues en ese tramo se producen muchísimos más accidentes que en otros de la misma autovía, ¿no? Y además, las radios allí sufren interferencias, Juan Carlos. Fíjate que me estaba viniendo a la memoria, según estabas hablando, la posibilidad de que hubiera ciertas cargas electromagnéticas en esas zonas. Hombre, debe de haberlas también. Yo creo que hay un poco de todo. Pero allí, en concreto allí, las radios sufren interferencias cuando pasan por allí, por ese kilómetro, un kilómetro, 239. Es cuando pasan justo por el punto ese. Por ese punto. Además, ellos lo que afirman es que les invade una extraña sensación, como si una fuerza poderosa poseyera el coche y ¿qué hace? Que los saca de la carretera. Se les para la radio, tienen interferencia y encima... No pierden ellos el control debido al susto, ¿no? Simplemente hay algo que les empuja fuera. Ellos sujetan el volante con fuerza, pero hay una fuerza que, valga la redundancia, que los saca de la carretera. Bueno, allí los habitantes han solicitado o solicitaron en su día realizar un exorcismo en el lugar, porque no sabían qué es lo que podía ocurrir. Además, fíjate que esto es un tema muy interesante. ¿Se puede hacer exorcismos a los lugares? Pues al parecer sí. ellos lo solicitaron, las poblaciones cercanas. Es que tú imagínate que pasas por un punto en el que ocurren cosas extrañas como esas, que de pronto puedes ver tu coche fuera de la carretera, ¿vale? Entonces, pues que además enterraron allí, bajo el asfalto, un amuleto. En ese lugar hay un amuleto muy poderoso enterrado debajo del asfalto. Y a día de hoy, bueno, pues sigue estando marcado como un punto negro, ¿no? En el mapa de la red viaria de Germana. Sí, pero esos lugares, me imagino yo que tendrán una historia detrás, ¿no? Porque claro, habitualmente todos los lugares malditos, entre comillas lo de malditos... Tiene que tenerla, porque mira, aquí, por ejemplo, este lugar que yo estoy comentando, viene ocurriendo desde el año 1929. Por eso digo que algo tuvo que ocurrir en ese año. Porque antes de ese año no pasaba nada, al parecer. Esto es muy curioso. Sí. Y además es un punto de partida. Sí. Para poder investigar la historia. Sería muy interesante ir allí a investigarlo, sí. Bueno, pues nos vamos a ir ahora a Reino Unido, ¿vale? Porque tiene una autopista, otra autopista, la M6, que tiene fama, además de ser la más encantada del mundo y también la más longeva, ¿no? Es más longeva en cuanto a visiones también aterradoras. Parece, Juan Carlos, que esta autopista está construida sobre una antigua calzada romana. Y allí dice la leyenda que hace 2000 años ya se producían estas visiones. ¿Qué es lo que ven los testigos que circulan por esta autopista M6? Pues ven legionarios romanos. Qué fuerte, ven ¿no? pasar por allí legionarios romanos, ¿vale? Pero es que aquí no termina la cosa, se oyen gritos, pasan por su lado camiones fantasmas. Tú vas conduciendo por allí tan tranquilo y de pronto pasa por tu lado un camión fantasma. Un camión, te había entendido cañón.
camiones. Sí, camiones fantasmas. Sí, camiones fantasmas pasando por tu lado. Y luego, pues, también se aprecian allí ojos, pero unos ojos de fuego que te observan mientras tú pasas. Qué fuerte. Y la gente todavía se atreve a ir por esos lugares. Claro, cada vez menos, pero hay gente atrevida. Hombre, yo pasaría, ¿eh? Sí, tú pasarías una vez como yo. Y la segunda no sé yo. Esta es muy curiosa, esta que estoy comentando, ¿no? Porque esta recta une dos ciudades allí, una es Glastonbury y la otra es Rollin, ¿no? Uh-huh. Y se asegura que allí es donde los templarios escondieron el Santo Grial. Otra cosa que se podría también investigar. O por lo menos, a mí me pilla un poquito lejos, pero bueno. Bueno, hay tantos lugares donde se supone que ha estado el Santo Grial o el Arca de la Alianza. Si pues es otro más, pues otro más. Este es uno de ellos. Bueno, en Rusia, ¿vale? Rusia hay una carretera que le llama la carretera de los huesos. ¿Por qué se llama así? Porque está pavimentada literalmente sobre huesos de prisioneros que estaban condenados a trabajos forzados, ¿no? Esta construcción fue ordenada por Stalin y los restos de los prisioneros se usaron como material en la mezcla de dicha construcción a medida que estos iban muriendo de agotamiento. Fíjate qué barbaridad, ¿eh? Sí. Hoy en día esta carretera sigue abierta al tráfico, ¿no? Aunque bueno, es considerada oficialmente como lugar de memoria del terror stalinista, ¿no? Es un lugar sobrecogedor no solo por la historia de estos miles de cadáveres que componen su estructura, sino también por los espectros y por los caminantes que allí se pueden percibir. Y a mí que no me extraña que se perciban, vamos. Sí, claro, a ver, con todo lo que ha pasado. Bueno, historia de aparecido. En tramos fantasmales también tenemos aquí cerquita, ¿eh? Yo es que he empezado por lo más lejos, pero nos vamos a venir aquí, que esto además es muy interesante. Yo hay algunos de ellos que he ido a investigar, ¿eh? Mira, por ejemplo, aquí en Sevilla existe la llamada Cuesta de las Doblas. No sé si has oído hablar de ella. Ni idea. Pues mira, es un tramo de solo 2 kilómetros, ¿vale? Tiene un triste récord, porque es el escenario de uno de los accidentes de tráfico, o de alguno, más grave en España. Más de 100 muertos en 70 accidentes en estos 2 kilómetros, Juan Carlos. Más de 100 muertos en 70 accidentes. Exacto. ¿En cuántos años? Pues esto empezó a ocurrir en los años 20 o 30, es cuando empezaron a ocurrir y cuando se construyó la curva esta. Uh-huh. Es una curva que atrae a los vehículos como un imán hacia el precipicio. Pero vamos, literalmente, ¿eh? Los testimonios, bueno, de los aparecidos están a la orden del día en la curva, ¿no? Pero lo más curioso, lo que me llama la curiosidad, lo que hizo que yo fuese allí, porque fui allí, ¿no? Es que casi todos los que ven allí algo ven a una chica con una chaqueta roja que se aparece de pronto haciendo autostop. En este caso no es la chica de vestida de blanco. Ya. Sí. Qué curioso. ¿Vale? Yo tengo que comentar que yo, estuve allí y yo no percibí nada, ¿eh? Podría mentir, podría decir, mira, pues percibí, no sé qué, pero mira, estuve arriba en la curva, estuve abajo donde están los olivos, donde se supone, o donde, bueno, cayeron los autobuses, todos los automóviles a lo largo de estos años, donde han muerto todas estas personas, y yo no percibí allí absolutamente nada, ni vi a ninguna chica con ninguna chaqueta roja. O sea, tú sabes que hay veces en las investigaciones que no sacan nada. Ya. ¿Vale? Y bueno, aquí también en Sevilla hay una carretera entre Lora del Río y Carmona, fíjate qué curioso esto, allí también he estado yo, por cierto. Y aquí hay numerosos conductores que afirman haber visto apariciones, ¿no? Pero lo interesante es que solo se ven las partes sueltas de los cuerpos, partes incompletas, sobre todo las piernas, Juan Carlos. Uh-huh. O sea, tú vas por allí conduciendo, siempre por la noche, porque esto siempre ocurre de noche, y de pronto podés cruzar unas piernas de un arcén al otro.
pero tan campantes que van cruzando. Además que todo el mundo que lo ha visto dice lo mismo y afirman que son muy grandes, como si se tratasen o hubiesen pertenecido a una persona muy alta, ¿no? A una persona de como 1,90 m de estatura, ¿no? Uh-huh. Yo allí no vi esto, me hubiese gustado verlo, pero no lo vi. Lo que sí pude ver allí fue un niño. Allí sí, un niño pequeño, y además el niño pues me enseñaba una luz en el suelo. Íbamos 3 personas, las 3 personas veíamos la luz. Yo veía al niño, las otras 2 personas no lo veían, pero la luz que el niño movía en el suelo quería jugar. Imagínate que el niño quiere jugar con una pelota, ¿no? Pues en este caso jugaba con una luz. Y entonces pues nos lanzaba la luz, y la luz sí lo veíamos los 3. ¿Y el niño este qué es lo que hacía allí? ¿Había fallecido o algo? Pues me imagino que había fallecido por allí. Era un niño pequeño, unos 8 años por ahí. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, siguiendo en Sevilla, pues nos situamos en Morón de la Frontera, ¿no? En un tramo de carretera que está situado muy cerca de la conocida base de Morón. Uh-huh. Aquí los conductores ven una hilera de niños vestidos con uniforme de colegio que cruzan la carretera cogidos de la mano. Y es lo que siempre se ve allí, una fila de niños cogidos de la mano cruzando la carretera. Después desaparecen. Bueno, yo creo que te comenté una vez que vi a un niño también así por la carretera, ¿no? Después de una investigación en 2 hermanas, en un pueblo de aquí de Sevilla, volviendo ya a la capital por la carretera, y a las 5 de la mañana, y yo vi, bueno, a un niño por el arcén caminando con una mochilita, un niño pequeño, no sé, 10 años no tendría. Y yo le decía a mis compañeros, ¿pero qué hace un niño a estas horas de la madrugada caminando por aquí? Y me dijeron, pero concha, si ahí no hay ningún niño, ¿no? Y sin embargo, pues, y por tantísima pena. Por otras zonas de España, porque Sevilla es muy bonito, yo lo conozco y me encanta como ciudad. Pero por otras zonas de España también hay tipo... Mira, pues vamos a irnos a Extremadura, uh-huh. ¿Vale? Porque allí, entre Aceitunilla y Nuño Moral, que son 2 pueblecitos, existe un tramo considerado como el más aterrador de España. Aquí, ¿qué es lo que se aparecen? Son mujeres vestidas de época con bebés monstruosos llorando desesperadamente en medio del asfalto. Uh-huh. Y también allí aparecen niños que surgen o parecen surgir de un cementerio que hay cercano. También ven unos ojos rojos que persiguen a los vehículos. O sea, que los ojos rojos van detrás de los vehículos. Me choca mucho que de la mayoría de lo que estás hablando son apariciones de niños, quitando esta de los jubilados, la mayoría son de jóvenes. Sí, o de mujeres. O de mujeres. O de mujeres. Bueno, a excepción de la pierna que va por ahí, ¿no? Sueltas, ¿no? Uh-huh. También en Extremadura, pues cerca de Pozuelo, hay un kilómetro, el kilómetro 32, que es una recta también de solo 2 kilómetros, ¿eh, Juan Carlos? Uh-huh. Y este tramo lo conocen como el tramo de la muerte. Está lleno, de hecho, bueno, de cruces, de ramos de flores clavados en el arcén, y esto es debido a la gran concentración de accidentes que han ocurrido en este tramo, ¿no? El caso, y esto es muy significativo, es que es un tramo con muy buena visibilidad y que el asfalto está en perfecto estado. Bueno, pues aquí lo que se aparece súbitamente es el fantasma de una chica de unos 17 años que al parecer fue atropellada mortalmente en este lugar y su cuerpo pues lo arrojaron a una laguna cercana. Lo curioso es que en ese tramo, en esa altura, en el asfalto, se pueden apreciar unas manchas rojas que ni el desgaste, ni la limpieza, ni por estar a la intemperie, pues se logran borrar. Uh-huh. Y claro, pues se atribuyen a la sangre de esta persona, ¿no? De esta niña, ¿no? Uh-huh. También en Huesca, en este caso, ¿no? En Aragón, ¿no? Hay un tramo que dicen que hay un peregrino errante del Camino de Santiago que se lanza contra los coches que circulan. Uh-huh. O sea, tú vas por allí conduciendo y de pronto se te echa encima del coche un peregrino. Sí, que el susto es mayúsculo, vamos. Hombre, tú imagínate lo que, vamos. Uh-huh. Imagínate el susto, vamos. En Asturias, vámonos también a Asturias, uh-huh.
entre Mengollo y Blimea, pues tenemos el tramo de la AS17, donde aparece pues de forma súbita, se aparece una extraña mujer morena de cabello largo y mirada inexpresiva, que con aspecto desorientado sale de repente de detrás de una señal de tráfico. Y bueno, aquí dice la leyenda que se trata de la princesa Florinda, hija del primer dueño del castillo de allí, de Blimea, y a esta mujer parece que la asesinaron en el siglo XV, dice que se niega a ser olvidada, ¿no? Cierta o no, esta historia, pues son muchos los que afirman haberla visto. Y bueno, yo no puedo obviar aquí el tramo del kilómetro 159 de la Nacional 340 en San Carlos de la Rápita, en Tarragona. Me imagino que sabéis cuál es, ¿no? Supuesto. Estoy hablando de la recta que pasa por delante del camping de los Alfaques. Yo he estado allí, ¿eh? Yo no, y la verdad que me gustaría. Es que te pilla de punta a punta. Fíjate, el accidente aquel con la explosión del camión cisterna que transportaba propileno y que se llevó por delante casi todo el camping de playa, fallecieron 243 personas, más de 300 heridos graves, y bueno, impresionante, ¿no? Una gran bola de fuego cubrió en un instante el campamento, las altas temperaturas hicieron explotar las bombonas de gas que había en el camping, todas las personas murieron carbonizadas, Juan Carlos, las que huyeron, que fue impresionante, ¿no? Las que salieron corriendo, huyendo del fuego hacia el mar, murieron literalmente hervidas a causa de la temperatura que había adquirido el agua, ¿no? Y bueno, en este tramo, ya sabes tú que son innumerables los conductores que aseguran ver a hombres, mujeres y niños con expresión inerte, con sus trajes de baño, a los niños con sus juguetes de playa, ¿vale? Ahí quietos a lo largo del arcén, observando a pasar los coches, ¿no? Y sobre todo lo que más destaca es esto, ¿no? La aterradora inmovilidad de esas presencias, ¿sabes? Pues ha sido un enorme placer tenerte otra vez en Mundo Insólito Radio, Concha. Igualmente, lamentablemente ya sabes cómo es esto. Madre mía, el tiempo se pasa volando. Y cuando se está cómodo y a gusto más. Hemos terminado con una historia triste, pero bueno, no deja de ser una historia fantasmagórica de una carretera, pues sí, donde hay sabemos, ay hombre, nos hemos dejado 800.000 como mínimo, seguro. Madre mía, que no es que no tienen cabida en este espacio de tiempo, ¿no? Pero bueno, es lo ha sido un placer también para mí estar en la recta final del programa. Te volvemos a tener con El Conjuro de la Bruja, que seguramente yo lo he escuchado ya. Es un ritual muy dulce. Sí, lo vamos a dejar ahí, si te parece, ¿vale, Concha? De acuerdo. Venga, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Buenas noches. Juan Miguel Marsella Crisóstomo, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, ¿qué tal, Juan Carlos? Una noche más aquí con muchas ganas de contar estos barcos que hay por los mares y océanos de nuestra tierra. Pasamos de las carreteras malditas de Concha Vara, que acabamos de terminar con ella, y nos vamos a los barcos fantasmales que nos traes tú hoy, Juan Miguel. Sí, porque la semana pasada, acuérdate que estuvimos hablando de esos fantasmas, entre comillas, famosos y demás. Y bueno, pues están metidas estas fantasmagorias de estos barcos fantasmas, pero es que hay algunas historias de barcos que realmente son bastante especiales y extrañas. Ya os dije el otro día que iba a intentar no hablar de los barcos más célebres, por ejemplo del famoso Mariceleste, ¿no? Donde pues parece ser que varias personas lo vieron y cuando llegaron a montarse en el barco pues estaba totalmente vacío y parecía como que se habían desaparecido y demás. Luego, por ejemplo, el Queen Mary 2, que hablamos, que ahora es un restaurante en California, o el famoso holandés errante, ese barco de 1680, ¿no? Que quería pasar ese cabo de Buena Esperanza y incitando un poco a la suerte y a esa gran tormenta y pensando y en un momento dado subestimando el poder de Dios, pues intentó pasarla y desde entonces
pues parece que Henry von Däniken va por ahí navegando por los distintos océanos del globo, haciendo esa estela oscura, ¿no?, en cada visión que lo van viendo, ¿no?, porque siempre va, o normalmente puede ir relacionado con una desgracia. Yo os he traído la historia de un barco, Juan Carlos, que me ha llamado mucho la atención. Bueno, mira, antes de contártela te voy a contar lo del Octavius, se me había olvidado, es otra historia bastante curiosa. El Octavius es un barco que salió en el 1760 aproximadamente de las costas de Inglaterra y demás. Bueno, pues parece ser que se quedó encallado en el paso del noroeste. En el 1775 el barco fue encontrado navegando por ahí, por aguas de Groenlandia, y cuando llegaron y consiguieron entrar en el barco y poder acceder a él, pues se encontraron absolutamente a toda la tripulación como auténticas estatuas de hielo. Habían fallecido todos congelados y ahí estaban esos cuerpos congelados navegando por todo el Ártico y por todo el Atlántico Norte, pues durante un montón de tiempo. Pero al caso que yo os he querido traer, que yo no sé si lo conocerás, es el del Lyubov Orlova. Ni me suena. Pues fíjate, esto es un caso de estos que ocurrió entre los años 2013 y 2014. Y estamos hablando de un crucero de la antigua Unión Soviética, construido en 1976, un crucero ártico o antártico, porque tanto hacía cruceros por la zona del Polo Norte como del Polo Sur, y podía llegar a tener la capacidad de 1.100 pasajeros. Bueno, pues estamos hablando de lo utilizaban tanto este crucero se utilizaba tanto en el campo científico como en el campo vacacional. Y bueno, pues en uno de estos viajes, en el año 2006, se quedó encallado en la isla de la Decepción. En este caso, en unas islas pertenecientes a las islas Staton, y estamos hablando de la zona de la Antártida. Bueno, pues dio la casualidad de que este barco fue recuperado, no te lo pierdas, en la Antártida, y lo que te voy a decir a lo mejor les sorprende tanto a ti como a los oyentes, por el rompehielos Las Palmas, de bandera española. Qué curioso, bueno, cuando menos, ¿no? Bueno, fue curioso de que en la Antártida tengamos un barco ondeando y perteneciente a la Marina Española. Que es llamativo. Es llamativo, y que además fuera el barco que en este caso consiguió rescatar a la gente que todavía quedaba a bordo. Bueno, pues este barco fue remolcado a las costas de donde estaba su puerto, y parece ser que tenía un montón de deudas y demás. Empezaron a pasar de astilleros a astilleros, y al final pues parece ser que un propietario lo compró en Santo Domingo para, en un primer momento, pues para hacerle sotarro, para lo que fuera. Bueno, parece ser que el juego no salió bien, la oferta que habían hecho no había sido correspondida, no había sido pagada, que volvieron a trasladar otro remolque. Ya estamos hablando en el año 2013, después de llevar un montón de años varado y en puerto, volvió a ser otra vez trasladado, y va a ser trasladado para las zonas del norte, a lo que era el nuevo astillero propietario que dependía de la nave. Y bueno, pues cuando empezó uno de los barcos a llevarle, este carguero comenzó a mover el enorme barco, pues una fuerte tormenta comenzó a formarse, y en una de estas, pues un día llevaba de viaje después de haber estado tantos años encallado, que el barco pues se soltó y no se pudieron hacer con él, no volvieron a poderlo enganchar, y comenzó a
a moverse solo por la zona del Atlántico Norte. Claro, desde ahí dirás, pues bueno, pues es un accidente, no ha pasado nada y demás, pero bueno, ya estábamos por aguas de Canadá y las balizas de emergencia parece ser que bueno, pues tienen una serie de dispositivos que los tienen también los propios botes salvavidas y varias partes del barco que suelen sonar cuando un barco está teniendo el problema del hundimiento. O sea, cuando se está hundiendo, además son unas balizas de emergencia. Bueno, pues comenzaron a sonar en aguas pertenecientes a Canadá. Bueno, pues fue un carguero, estuvieron buscando la mar de 1.100 millas náuticas con satélites y demás. Al final lo localizaron y lo que hizo el carguero canadiense es, en el momento que lo estaba trasladando, se dio cuenta que estaba en aguas internacionales. Le dieron orden desde su puerto a que el barco lo volviera a soltar y que se quedara en aguas internacionales, porque ya pensaban que en la distancia que estaba y tal ya no iban a llegar a aguas de Canadá, y que lo que tenía que hacerse cargo era el actual propietario de la embarcación de él, y no ellos, pues con todo el gasto que conlleva pues trasladar tantas millas un barco de esas dimensiones y de ese peso. Y lo dejaron otra vez a su suerte en el Mar del Norte. Bueno, pues así estuvieron y de repente pues comenzaban a sonar balizas. Sonaban balizas en Irlanda, sonaban las balizas de emergencia de este barco en puertos de Inglaterra, en puertos de Islandia y en varias zonas del Atlántico Norte, como te estoy diciendo. Bueno, estuvieron realizando distintas investigaciones, pensaron que es que el barco ya se había hundido. La primera noticia que pensaron de que el barco se había hundido, porque había sonado una de las importantes de las balizas, fue en el año 2013 otra vez. Luego parece ser que nada, que pensando hicieron una serie de vistas, hicieron búsquedas, no lo encontraron, y a los pocos meses otra vez la baliza del Liborov Orlova o del Liobov Orlova comenzaba a sonar, pero en esta ocasión pues por las zonas de Islandia. Intentaban hacer una búsqueda y también infructuosa, no lo encontraban, no lo localizaban, y de repente pues nada, claro, te empezaban a lanzar hipótesis de que podía haber sido uno de los botes salvavidas que llevaba, que también llevan este tipo de balizas, y que por el movimiento de las olas y del viento y demás, pues que se hubiese caído y que se fueran los sonidos, pero luego, bueno, pues que no aparecía el barco. Y lo más terrorífico de todo es que se empezaban a realizar hipótesis sobre qué era lo que te podías encontrar en el interior del barco si intentabas abordarlo pues para lo que fuera. Y dijeron que podía haber una gran población de ratas, nunca mejor dicho, ratas caníbales. En el momento que la comida escaseaba, se comerían entre ellas, formarían, por decirlo de alguna manera, una especie de grupos. Y claro que en el momento de que casi cualquier tipo de persona que entrara en el barco pues podía ser mordido o devorado por esta cantidad enorme de roedores. Y ya no solamente es esto, ¿no?, que puede ser un poco de ciencia ficción, ¿no?, el que te muerdan, no, sino estaban ya los científicos de estos 3-4 países, y han estado hasta hace 4 o 5 años, teniendo el miedo de que ese barco llegara a puerto a cualquiera de estas 3 naciones que eran las que estaban teniendo el continuo problema. Lo único que, claro, no podían hacer nada porque siempre supuestamente el barco está en aguas internacionales. Pues el miedo de las ratas, porque después de llevar tantos años perdido, lo que se ha podido criar de dentro dice que puede tener pues un montón de enfermedades, y ya no solamente el tema de que entren en las ciudades, sino por esto mismo, porque por las propias enfermedades que puede acarrear un barco de esto. Estaríamos hablando del auténtico barco maldito, que otra vez desde el año 2014 no se ha tenido noticias, pero no me extrañaría que de aquí a un tiempo pues volviera a sonar la baliza del Liobov Orlova y volviera a llamar la atención a más de uno. Y para concluir, si quieres, te voy a hablar de un barco que no es tan fantasma, pero que también, si tenemos tiempo,
que también es yo creo que bastante interesante por lo que es. Pues haz un poco de resumen si puedes y dinos el tema. Pues mira, estamos hablando de que hace unos años, en octubre aproximadamente, septiembre del año 2008, se encontró en el Mar Negro un barco del 400 antes de Cristo, un barco de griego, a 2.000 metros de profundidad. Sería frente a las costas de lo que es la actual Bulgaria. El barco está, Juan Carlos, totalmente intacto. Intacto. Cuando decimos intacto, intacto. Según el arqueólogo John Adams y según varios arqueólogos arqueólogos submarinos que han estado investigando y han estado con este hallazgo, dicen que es como si se hubiese hundido antes de ayer. O sea, palabras textuales. Y lo curioso de todo esto, que solo se ha visto un barco similar en la ilustración de un jarrón que representa la nave de Odiseo y se llama el vaso de las hadas, el vaso de las sirenas, y que actualmente se encuentra en el Museo Británico. Dicen que el hallazgo puede darnos a conocer sobre todo lo que era el mundo del mar antiguo y de los movimientos y de lo que van haciendo, mucho más que a lo mejor lo que hemos podido estar en los últimos años con este hallazgo y otros hallazgos que ha habido por la zona, que han sido unos 60 hallazgos más por parte de esta empresa. La curiosidad es esta, solo se ha visto en lo que nosotros siempre hemos denominado mitología. Pues ha sido unas historias muy interesantes, Juan Miguel, ha sido un placer escucharte y que nos hayas abierto los oídos a estos barcos fantasmales menos conocidos en la historia. Muchísimas gracias como siempre por todo, un fuerte abrazo y en una semana nos volvemos a escuchar. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Un fuerte abrazo, Juan Carlos, y a todos los oyentes. Hasta luego. Michael Martínez, buenas noches, bienvenido, compañero. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal estamos hoy? Bien. Estamos bien. Pasando la semana, bien. Vamos a hacer un repaso, un recordatorio por este afán que tenemos de buscar y ayudar a este buen chaval que la suerte le ha sido esquiva y con el fin de conseguir unas prótesis para sus miembros inferiores y superiores que le han sido imputados. Michael. Pues sí, estamos hablando de José Manuel Díaz Víveros. Así que bueno, hemos organizado un evento del misterio, allí en su pueblo natal, en Guillena, el día 30 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Salón de Cultura del Ayuntamiento, ¿no? de Guillena, un pueblo sevillano muy cerquita de la capital, en el cual, bueno, daremos unas conferencias. La entrada está hasta completar aforo, estamos hablando de 320 localidades, el cual, bueno, pues la entrada es una entrada simbólica, es un donativo de 5 euros a nombre de, bueno, todo eso irá recaudado para lo que han dicho antes, han dicho muy bien, para intentar comprarles unas prótesis a este chaval para que cada día que pasa, ¿no? Bueno, pues sea más ameno. También podemos dar, Juan Carlos, ¿no? El número de teléfono. El número de teléfono y el número de cuenta, porque evidentemente la gente que no pueda asistir al congreso y tenga bien donar una cantidad, por mínima que sea, será importante, porque suma, para que lo haga efectivo. Y el número de teléfono para que solicite la información que crea pertinente sobre el tema. Sí, para información, incluso para reservar entrada, el número de teléfono es 636 13 62 78. Repito, 636 13 62 78. Es el teléfono para que quiera pedir información o reservar por esas entradas. Y ahora, bueno, pues ahora el número de cuenta, como he dicho, un número de cuenta bastante largo, es de la Caixa, y lo voy a decir de dos en dos. Vamos a empezar, Juan Carlos. Mira, el 17 21 00 25 93 73 01 10 24 71.
Pues dicho queda, lo vamos a ir recordando cada semana hasta el mismo día del Congreso y vamos al tema que nos ocupa hoy. Michael, ¿qué nos traes? Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la extraña muerte, o sobre todo se dio mucha repercusión porque estamos hablando de la muerte de Brandon Lee. Estamos hablando del hijo de Bruce Lee, en el cual, bueno, se ha dado mucha leyenda de qué es lo que pasó. Vamos a contar hoy lo que pasó por las fuentes oficiales y ya, bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿no, Juan Carlos? Por supuesto. Bueno, pues todo el mundo vamos a recordar ese 30 de marzo de 1993, que era martes. Bueno, pues estaba rodando lo que es una nueva secuencia de la película El Cuervo, película que estamos hablando de película dirigida por Alex Proyas. Bueno, el cual esta película está basada en un cómic del mismo nombre, ¿no? Del Cuervo. La escena que iban a rodar ese día, bueno, pues no tenía aparentemente ninguna dificultad. Consistía en que el protagonista, el del film, ¿no? Se llamaba Eric Draven. Bueno, pues sería asesinado en un apartamento donde habría dentro una pandilla de vándalos, ¿no? De maleantes. Así que el director decidió de que uno de esos matones portara una Magnum de calibre 44. Cuando el protagonista entrase por la puerta y el director dio las órdenes que solo se le disparase una sola bala de fogueo, ¿no? Eso estaba en el guión, ¿no? Al abrir la puerta al protagonista, pues le dispararían directamente, ¿no? Así que Brandon tenía todo preparado, estaba detrás de esa puerta, tenía una bolsa de supermercado, esa de plástico, esa típica bolsa de supermercado americana, ¿no? Pero la bolsa, Juan Carlos, estaba trucada, ¿no? Era una bolsa que dentro, pues bueno, dentro estaba un mecanismo que cuando sonase el disparo, pues ese mecanismo saltase y haría un pequeño estallido y y él se manchara de sangre, ¿no? Así, bueno, pues da más realismo, y esos son los efectos especiales de esa película. La escena, como he dicho, estaba diseñada para que el matón le disparase a una distancia de unos 5 metros. Y tras recibir el tiro, ¿no? El supuesto disparo, Brandon Lee debería caer de rodillas, hacer un gesto de dolor con un primer plano y caer hacia adelante. Pues todo estaba dispuesto, así que, bueno, el director dijo acción y se produjo exactamente. Abrió Brandon Lee la puerta, se produjo el disparo y Brandon cayó hacia atrás, ¿no? Bueno, pues pasó un rato hasta que el resto de los allí presentes se dieran cuenta de que algo no estaba bien, ¿no? Y más cuando el director dijo corten, ¿no? Y Brandon no se incorporó, ¿no? La escena era que tenía que caer hacia adelante, no hacia atrás. Brandon solo movió el brazo derecho, levantándolo y con un gesto de dolor aparente, ¿no? Los presentes pues rápidamente se dieron cuenta de que el actor estaba en un charco de sangre real, ¿no? Estamos hablando de un charco de sangre real. Se dieron cuenta de que había recibido un impacto de bala. Y estamos hablando de un impacto de bala de verdad, ¿no? Así que esa bala le causó una grave hemorragia interna. Bueno, rápidamente llamaron a los servicios sanitarios, que lo trasladó a lo que es el hospital más cercano, el New Hanover Regional Medical Center, ¿no? Allí fue operado de urgencia durante más de 6 horas, ¿no? Así que no pudieron hacer nada por salvarle la vida. ¿Qué es lo que se le declaró muerto a las 1:04 de la madrugada, ¿no? Del 31 de marzo? La causa, una bala de gran calibre localizada en el estómago, la cual, bueno, le había causado una gran hemorragia interna que le impidió la coagulación de su sangre. Uh-huh. La noticia la recibió directamente la prometida de Brandon Lee, ¿no? Eliza Houghton, y la madre del propio Brandon, Linda Lee Catwell. Así que, bueno, imaginaros cómo se tomaron la noticia. Brandon murió con la edad de 28 años. Esto a consecuencia de que fue un accidente, aparentemente, y porque era, por supuesto, el hijo de Bruce Lee.
se abrió rápidamente lo que es una investigación policial, se acotó todo lo que es el plató y se hizo las pertinentes toma de huella, toma del arma, todo, ¿no? Y lo único que se pudo determinar de la causa de la muerte de Brandon Lee debió a una negligencia, estamos hablando de una negligencia por parte de los responsables de la película. Y es que al parecer los encargados de cargar lo que son las armas de fogueo se dieron cuenta de que no tenían balas de esas balas de fogueo, de esas balas, estamos hablando balas falsas, ¿no? Y la cena de Brandon se tenía que rodar al día siguiente, ¿no? Y había un problema, esas balas y esas municiones se las proporcionaba un distribuidor de armas de fuego y que el papeleo y sus permisos pertinentes, bueno, pues no llegarían a tiempo, así que optaron por fabricarla ellos mismos y sin tener la más mínima idea de lo que estaban haciendo. Estamos hablando de que se pueden equivocar o se equivocaron en la colocación de más cantidad de pólvora, bueno, hizo que una bala de fogueo se hiciese por auténtica. Vamos a distinguir a nuestros oyentes, vamos a especificar lo que es lo que simplemente se llama una bala. Una bala de pistola se compone de dos, ¿no? De dos partes. Una es el casquillo y la punta sería el proyectil. El casquillo está hueco, está relleno de pólvora y el cual al final del casquillo tiene un percutor que hace que cuando la pistola pegue en esa parte sale una pequeña chispa que hace que la pólvora explosione dentro de ese casquillo y hace que el proyectil, lo que es la cabeza, lo que nosotros normalmente llamamos bala, bueno, pues salga a una velocidad pues endemoniada. Eso es lo que se introduce dentro del cuerpo. Estos personajes, por decirlo así, bueno, pues se dedicaron a fabricar balas y estuvieron con esa pistola pues disparando. Hasta que obtuvieron la cantidad de pólvora en que ellos consideraron de que no había peligro. Pero claro, ellos no se dieron cuenta que al ir disparando con esa cantidad de pólvora se iba quedando parte de la metralla, parte de esa cabeza, de esa bala, iba quedando dentro del tambor, con tan mala suerte de que, bueno, se quedó una gran cantidad de esa materia, de ese metal pegado, que cuando ellos ya creyeron que tenía la cantidad de pólvora necesaria para que no causar daño, pues la introdujeron dentro. Cuando el actor que disparó, que en este caso estamos hablando de que fue Michael Massey, fue el actor que disparó, con tan mala suerte de que esa pólvora, ese resto de pólvora, porque ya no tenía esa cantidad mortal, ¿no?, hizo que la metralla que tenía dentro del mismo tambor pues saliera como perfectamente saliera como una bala. O sea que efectivamente fue disparado, aunque fue una bala de fogueo, bueno, pues un proyectil salió a la velocidad de una bala, a la velocidad de una misma bala. Y hablando de Michael Maltese, imaginaros el cuadro de ese actor cuando él hace el disparo, creyendo que es de fogueo, y resulta que no, que acaba de matar a un compañero, ¿no? Imaginaros, eso nunca se le olvidaría lo que ocurrió aquel día. Y lo que es la casualidad, Juan Carlos, Michael murió en el 2016 víctima de un cáncer, ¿no? Un cáncer precisamente de estómago, ¿no? Murió a los 65 años de edad. Pero también, como curiosidad, el propio Brandon Lee, en vida, había estado comentando años antes, ¿no? Había estado comentando a sus amigos el hecho de que qué pasaría si él muriera como su padre, ¿no?, en pleno rodaje de una película, y que, bueno, pues al morir en pleno rodaje utilizasen dobles para poder terminarla. Lo mismo le pasó a Bruce Lee, ¿no?, que no terminó su última película, tuvieron que utilizar dobles. Pero el fin de la película del Cuervo no solo es conocida por la muerte de Brandon Lee, también se considera y está dentro de esas películas malditas. Las desgracias que se produjeron en su rodaje, bueno, pues están llenas de multitud de extraños sucesos. Como por ejemplo, el primer día de rodaje, un técnico, el cual tenía 26 años, se electrocutó
teniendo graves quemaduras tanto en manos y en el rostro. Y por si fuera poco, ese primer día, un camión de los estudios, se incendió inexplicablemente, ¿no? Se produjo a lo que es intentar averiguar, ¿no? A investigar por qué pasó lo del camión y no sé, nunca se supo por qué se incendió ese camión. Días después, una tormenta destruyó lo que es la decoración de los exteriores del estudio, ¿no? Como indicando de que algo pasaría o algo no. Esa película no empezó bien, ¿no? Y bueno, no empezó bien, Juan Carlos, ni terminó bien, ¿no? Uh-huh. También un doble que hacía de doble de Brandon Lee, le falló el arnés, ¿no? Y el cual, bueno, cayó desde el techo de una vivienda, ¿no? Cuando se fracturó por varias costillas, incluso una mano. Un operario, si seguimos así, un operario se hirió gravemente la mano al clavarse un destornillador. Al decir gravemente es que casi, bueno, se la tienen que amputar porque se reventó y se traspasó literalmente la mano con el destornillador. Y bueno, y todos sabemos ya lo que estaba comentando, lo que pasó al final del rodaje, ¿no? Que con una muerte fatídica de Brandon Lee. Al hablar de Brandon Lee, bueno, siempre nos recuerda a su padre, ¿verdad? Ese es su padre y esa leyenda de que parece que estaba maldito. Padre e hijo, con una diferencia de edad de 20 años. Uh-huh. Recordar que Bruce Lee, bueno, pues murió el 20 de julio de 1973 y cuando Brandon Lee tenía la edad de 8 años, ¿no? Uh-huh. Brandon Lee fue enterrado en Seattle junto a su padre. Y los dos tienen una leyenda negra porque también la muerte de Bruce Lee está rodeada de ese halo de misterio, ¿no? Porque actualmente, hoy en día, bueno, pues se conoce, hay mucho método forense a detectar esos problemas, pero la consecuencia de la muerte del propio Bruce Lee es muy extraña, ¿no? Porque en el acta de fallecimiento lo que pone fue que falleció debido a hipersensibilidad alérgica al meprobonato. Este meprobonato es uno de los componentes químicos del Eucagesic. El Eucagesic es un analgésico que utilizaban en aquella época, bueno, para dolor de cabeza. Es una combinación como si fuese una aspirina, es una combinación, mejor dicho, de una aspirina con el meprobonato, ¿no? Uh-huh. Y el cual, bueno, pues él llevaba ya varios días con dolor de cabeza y rodando esa última película donde estaba él, bueno, pues se quedó en la casa de una amiga, la amiga desconocía. Bueno, yo creo que la amiga y él desconocía de que él tenía esa alergia. Y cuando él le dolió la cabeza, pues él le dio ese medicamento. Y como se sabe, bueno, pues él se acostó y, bueno, pues no se volvió a despertar, ¿no? No obstante, Michael, mucha leyenda negra también y mucho halo de misterio en torno a la muerte de estos dos personajes, padre e hijo, que el destino les unió en un desastre común. Y te emplazo para que la semana que viene nos traigas otro tema cuando menos tan interesante como el de hoy. Ha sido un placer, Juan Carlos. Hasta luego. Un saludo. Mundo. Mercedes Pullman, buenas noches, bienvenida a Mundo Insólito. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a decir para la gente que no te conozca que Mercedes es vicepresidenta de la Sociedad Española de Antropología, por lo tanto eres antropóloga social y cultural. Mercedes Pullman es natural de la Unión Soviética y el tema que te trae a Mundo Insólito es el chamanismo siberiano. ¿Cómo definirías tú, ya no el chamanismo en sí, sino también a los chamanes siberianos? Claro, la palabra chamán procede de una palabra que se dice sa. Sa significa saber. Uh-huh. Y nació en Siberia realmente esta palabra. Todo lo que llamamos ahora chamanes viene de la palabra siberiana.
Lo que pasa es que, claro, el chamanismo siberiano se basa mucho en la religión también y en sus mitos. Y de hecho sus ritos son diferentes porque en la mayoría de los casos no usan sustancias para entrar en trance. Su ritual principal es soplar el humo en las 4 direcciones que representan un apelo a los guardianes de los 4 rincones del universo que tienen ellos. Y claro, el chamanismo siberiano realmente es grande porque Siberia tiene alrededor de 42 millones de habitantes. Yo no sé, Mercedes, si todo el mundo se podría convertir en un chamán, pero ¿cómo se convierte? Sí, tengo la mala noticia. Chamán no se hace, chamán se nace. Tú debes tener unos signos especiales que indican que puedes ser chamán. Los que realmente han nacido para ser chamanes tienen una especie de ataques epilépticos y también distorsión del mundo real. O sea, realmente no puedes decir que es gente normal. Y realmente esto empieza a producirse alrededor de 12 años de edad con los niños. Entonces, cuando el chamán se lo lleva a este chico o chica, es cuando empieza realmente el aprendizaje y el chamán saca del mundo de la enfermedad y introduce un mundo chamánico donde enseña qué es lo que tiene que hacer. De hecho, la formación de nuevo chamán dura de 7 a 12 años, porque realmente para ser chamán debes tener el don. Y tienes que nacer con el don. Y es simplemente señal, puede ser también una marca en el cuerpo, o sea, no hace falta que seas enfermo mental o epiléptico. Sí. ¿Cuál es el don ese que estás hablando? Las dones de curación, de adivinación, del viaje entre mundos nuestro y espiritual, porque los chamanes pueden viajar al mundo celestial, pueden viajar al mundo inferior. Todo esto es del poder chamánico. Los chamanes que conocemos, o que yo conozco por lo menos de oídas, aunque solo sea de esto, entran en trance siempre a través de algún tipo de bebida o de algún tipo de ritual, fuman, beben o hacen alguna historia. ¿Esta gente siberiana no necesita este tipo de aditamentos? ¿Cómo entran en trances? A ver, ellos sí también, los chamanes también tomaban amanita muscaria, por supuesto, y tomaban las plantas alucinógenas. Hasta que llegó la Unión Soviética. Cuando se unieron con la Rusia, llegó mucha vodka. Y entonces empezaron a beber vodka para entrar al trance. Pero además, la manita solo podían recoger las mujeres, comer la manita, solo pueden los hombres, mujeres solo masticar, y deberían ser vírgenes. Se secaban las setas de una manera especial colgadas sobre las ramas de los árboles. O sea, para recoger la manita también era un ritual. No puedes ir al campo y decir, voy a coger la manita y voy a tomarla y voy a alucinar. No. O sea, todo es ritual. Pero la mayoría de las veces con lo que entran en trance es tambor. Es un instrumento, indispensable para ellos. No pueden actuar sin él. De hecho, tienen como alrededor de 12 ritmos de tambores que representan cada animal. Aparte también tienen unos sonajeros también especiales. Y también usan bargán. Es el instrumento musical que se pone entre los labios y tiene un sonido así resonante raro. Pues esto es lo que usan para entrar al trance. Y a través de ese trance, ¿qué es lo que encuentran? ¿Y qué es lo que buscan? ¿Para qué les sirve a ellos entrar en ese otro mundo, como tú has dicho hace un rato? Sí. ¿Para buscar qué? ¿Para atraer qué? A ver, es que depende, porque hay varios rituales chamánicos especiales que son los más importantes. Entonces uno se llama Kamlania. Y Kamlania se crea la conexión entre diferentes espacios y mundos psíquicos para realización de tareas determinadas. Cada chamán debe hacer el Kamlania y cada ritual suyo es único y diferente de todos. Entonces, en Kamlania el chamán se mueve en círculo. Y claro, hay 4 variedades de círculo que
la organización celestial, o creando también lo celestial, o armonizando lo terrenal y creando lo terrenal. Y según el círculo este celeste, el chamán se mueve desde el sur hacia el este o el oeste, y esto determina el movimiento del lado al norte o al sur. Y también durante el Kamlania utilizan el canto de garganta y el sonido, por supuesto, de tambor. Sí, pero ¿qué consiguen a través de ellos? ¿O qué una persona normal que va a un chamán, qué le pide para que esté en trance? Sí. ¿Y en qué le puede ayudar? Vale, por ejemplo, cuando hay enfermedades, entonces van al chamán, entonces se le realiza el ritual, busca el espíritu de esta persona, porque realmente el chamán acompaña en el viaje espiritual a la persona, por si ve algunos peligros, si ve algunos espíritus malignos, entonces está ahí el chamán. Y el chamán, a través de la meditación que tienen los dos, le guía a la persona. O por ejemplo también cuando cura lo hace como el viaje también al mundo de los espíritus y pregunta a los espíritus y busca la solución al problema de esta persona. También pueden adivinar. Entonces claro, también siempre es el viaje para hablar con espíritus, puede ser inferiores o puede ser celestiales, dependiendo de cada ritual que necesitan hacer. Yo tengo entendido que los chamanes, los que ya te he dicho antes que conocemos, entran también dentro y buscan el animal interior que tiene la otra persona. Sí. A ver, es el tótem. El que buscan es el tótem. Uh-huh. Mira, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver a un chamán. Y mi hermano vivía en Siberia y cuando llegué mi cuñada me ha dicho, oye, ¿qué quieres ir a ver a un chamán? Digo, venga, va. Entonces fue muy curioso porque era verano y yo he puesto una camiseta de tirantes y cuando me vio mi cuñada dice, ¿tú a dónde piensas que vas? Digo, pues no sé, al bosque, ¿no? A ver al chamán. Me vistió de pies a cabeza, me tapó todo el cuerpo y yo no entendía el porqué hasta que adentramos en el bosque, porque el bosque parecía como si fuera una selva de diferentes árboles y había un montón de mosquitos y muchos bichos. Y andamos como 6 kilómetros. Y cuando cuando llegamos a la casa del chamán, lo único cuando me vio dice, tú has perdido el camino. Y yo digo, pues no lo sé, puede ser que he perdido, pero no tengo esa noción tan fuerte. Entonces me ofreció hacer el ritual para encontrar mi camino. Empezó a bailar, empezó a sonar el tambor, estaba dando vueltas alrededor mía y después yo entré en trance, no me acuerdo más. De hecho, no me acuerdo ni qué vi. ¿Tú entraste en una especie de trance sin haber ingerido nada, sin haber tomado nada? Sí, lo único que después pensé puede ser que había algo del fuego, no lo sé, pero de beber yo no he bebido nada, ni de tomar, o sea, absolutamente nada. Uh-huh. Y entonces, claro, yo cuando entré en trance, cuando me devolvió, porque claro, mi cuñado estaba ahí, y dice que hacía movimientos raros yo, y cuando me devolvió a la vida real, tuve vómitos, mareos, o sea, me sentí fatal, pero fatal. Y entonces él me ha dicho que vio cuervos, dice, pero no encontramos el camino. Dice, estábamos como corriendo, pero muy perdidos, y que los cuervos como que molestasen. Y me ha dicho que tengo que volver, y yo he dicho que no, que con esta experiencia ya me vale. No quiero encontrar mi camino, que ya voy como pueda, pero claro, no... Y entonces, claro, eso es mi experiencia. ¿Fue tan negativa para no querer volver? A ver, negativa, no me acuerdo lo que pasó realmente, pero la vuelta a la vida, pues sí fue desagradable. De hecho, no podía ni levantarme de la mal que me sentía. Y él me contó lo que vio, ahí sí después me dio un té para beber. Empecé a sentirme bien. Después del trance, ahí sí bebí un té, no sé de qué hierbas eran, y claro, me dio un montón de hierbas, me dio no sé qué, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer otro, y dijo, venga, va. Pero realmente yo no me acuerdo de nada, solamente el relato que me contó mi cuñado. ¿Existen los chamanes en la Unión Soviética, en Rusia, desde siempre?
¿Hay un principio? ¿Hay un inicio de ellos? ¿Se conoce algo? Bueno, yo creo que existen desde principios de los tiempos, desde, yo diría hasta de neolítico, paleolítico, o sea, nacieron ahí. Lo que pasa es que después, como se dividían en los tribus, Siberia es súper grande. Entonces, claro, los tribus eran como pequeños y cada tribu tenía su chamán o chamana. Además es curioso porque, por ejemplo, los espíritus le pueden ordenar que cambie de sexo, que hay muchos chamanes travestis. Porque ha nacido el hombre y el espíritu dice que tiene que ser mujer. Se cambia de vestimenta, cambia todo y actúa como mujer. Y en la Unión Soviética, cuando llegó la Unión Soviética, claro, con Stalin no discutía a nadie. Y entonces cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, pasaron muy mal. Pasaron muy mal porque les pusieron en un batallón de francotiradores. Ahí es donde te iba a preguntar yo ahora, porque hay una leyenda que dice, parte de la historia, que los chamanes lucharon en la Segunda Guerra Mundial. ¿Es verdad esto? Es verdad, no es leyenda. Además tengo las fotos de lo que lucharon, tengo los nombres y hasta sus casos de qué es lo que pasaba. Lo que pasa es que se sentían muy mal porque, claro, en su religión ellos no pueden matar a nada vivo. Y le pusieron en francotiradores porque ellos tenían un presentimiento innato para disparar. De hecho, hay un caso muy famoso que estaban escondidos ahí entre arbustos y había una tienda de campaña de alemanes. Y el chamán cogió el fusil, disparó y cuando volvieron al campamento dice, no, he matado a un oficial alemán bastante importante. Y se confirmó, pues me parece que en 2 días se ha confirmado que es verdad, que murió. Entonces, los que lucharon con ellos en la guerra siempre decían, ellos tenían presentimiento, sabían dónde disparar. Dice, nosotros no, pero ellos sí sabían. Así que, pero realmente yo creo que lo hizo mucho daño. Pero claro, con Stalin no se discutía. Por ejemplo, hay uno, mayor Simón Namakamona, él ha matado, o sea, él ha eliminado 360 enemigos. O sea, solo él. Entonces, claro, pero de hecho hasta los alemanes le dieron el apodo chamán siberiano, porque le temían. ¿Fueron parte importante de la Segunda Guerra Mundial o simplemente es como una anécdota allí, no? No fueron importantes porque tampoco habían tantos. Realmente cuando empezó la Segunda Guerra Mundial a todos ordenaron ir a la guerra y claro, Siberia no se liberó. Entonces llegaron ahí los militares, escogieron a todos los jóvenes y se llevaron a luchar al frente. Entonces no pudieron hacer nada ahí. ¿Cómo? De hecho, sí. Dime. De hecho yo creo que había 19 chamanos en ese batallón. Ajá. ¿Cómo es la vida cotidiana de un chamán? Yo, por ejemplo, la vida de la nuestra es, pues te levantas por las mañanas, niños, colegio, o sea, desayuno, colegio, comida, trabajo, merienda, cena, cama, y así, sí. y así de lunes a viernes y luego fin de semana. ¿Cómo es la vida de un chamán? A ver, también tenemos que definir el chamán. El chamán verdadero realmente viven ya en pisos. En las ciudades hay unos que viven en el bosque, otros viven en las aldeas y otros viven en un piso tranquilamente y realmente llevan la vida pues de la gente normal. Lo único que ahora están luchando por reivindicar su cultura chamánica, entonces organizan festivales especiales para que la gente lo conozca. Cuando hacen los rituales de apertura del cielo, que es en primavera, y el cierre de cielo, que es cuando llega el otoño, pues invitan a mucha gente porque lo que quieren es reavivar esta cultura y para que no se muera. Y hay unos vídeos que hay un montón de gente, todos modernos, y entonces los chamanes realizan rituales con ellos. Además también como hay consultas, entonces realmente hacen las consultas, pero hay unos chamanes que trabajan para sobrevivir. Van al trabajo tranquilamente, después por la tarde hacen sus consultas o antes de amanecer, o sea, dependiendo del ritual que tienen que hacer. Y sí, eso sí, la casa está decorada diferente de la gente normal, porque tienen sus símbolos, tienen atrapasueños, tienen sus tambores, o sea, tienen todo, tienen muchas hierbas,
Entonces es un poco diferente la decoración. Pero viven como la gente normal. No sé, Mercedes, si quieres añadir algo más antes de despedirnos. No, yo creo que nada más, o sea, que que la gente busque los vídeos y que lo vean, porque es interesante. Y lo único que quería añadir que los chamanes severianos intentan transmitir los consejos a la gente. Por ejemplo, que cuando caminas, si ves una pluma tirada en el suelo, recógela y llévatela a casa. Es un poderoso amuleto que te da como el cielo. O también le aconseja recoger piedras cerca del río porque ellos tienen gran poder de energía, eso dicen los chamanes. O al menos 1 hora al día aconsejan a la gente a callar, no hablar. Porque dice que lo necesitamos, además de la comunicación, necesitamos este silencio. Entonces, y claro, y dicen que la capacidad de amar es la habilidad más alta que existe en la Tierra. Estos consejos que nos estás dando, que dan los chamanes, para que cada persona lo haga, en el sentido de, es para crecer espiritualmente, para crecer como persona, como ser humano. Claro, es para crecer como ser humano, porque también aconsejan no arrojar la basura a los estancos, porque los espíritus del agua pueden enojarse, pero realmente es como salvaguardar la naturaleza y estar bien contigo mismo. O sea, porque si nosotros tenemos silencio 1 hora al día, yo creo que esto ayudaría a muchos. Sí, para los chamanes, entonces, acabas de mencionar en los estanques, espíritus del agua. Imagino que para estos chamanes existen espíritus en todas las partes de la naturaleza, ¿no? Por supuesto, en las piedras, en el agua, en el fuego, en todo, en las ramas, en lo que sea. Claro. Y estos espíritus, supuestamente, si haces algo en contra de ellos, se pueden enojar. ¿Y qué te hacen? ¿Te echan una especie de maldición? No, eso no lo dicen. Ellos cuando hablan, la religión es bastante poética y mitológica. Realmente lo que te indican es portarte bien contigo y con naturaleza, porque eso de que el espíritu se enoja, pues a ver qué espíritu se enoja del agua, pero más o menos dice, a ver si tiras, pues se enoja el espíritu del agua. Sí. Pero realmente yo creo que es enseñanza ética al ser humano. Pues Mercedes, ha sido un placer que nos hayas abierto las puertas del chamanismo siberiano a este pequeño modesto programa que es Mundo Insólito Radio. Te estoy muy agradecido por haber participado en él y espero y deseo que otro día no muy lejano vuelvas con otro tema tan interesante como el de hoy. Mercedes, muchísimas gracias por todo y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Mundo. Pachi Villar de Paul, buenas noches, bienvenido a Mundo Insólito. Hola, muy buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a todos los oyentes. Saltó el pasado mes de diciembre del año pasado, me parece que por el 19-20 de diciembre, una noticia que revolucionó todos los medios de comunicación, en toda la prensa internacional, no solamente en la española. Voy a leer literalmente en la página web de Radio Televisión Española, donde dice: la presencia de drones obliga a cerrar el aeropuerto de Gatwick y atrapa a 100.000 pasajeros. Vamos a decir que este aeropuerto, Pachi, es el segundo aeropuerto en importancia del Reino Unido, ¿verdad? Sí, correcto, es el segundo aeropuerto más grande de Londres, del Reino Unido. Es como el 8º aeropuerto más grande de Europa, tiene un tráfico de 45, creo, millones de pasajeros anuales. Ese día has dado un dato, se acepta ya oficialmente que afectó a más de 140.000 personas, no 100.000. Vamos, Pachi, permíteme que te corte, vamos a ir paso por paso. Primero, la noticia salta porque un aeropuerto de esta relevancia internacional, pues de repente cierra, deja a todos sus pasajeros, a todos los que iban a coger un vuelo, parados en el aeropuerto, más de 100.000 personas, como tú acabas de decir. La culpa se la echan a unos drones que están sobrevolando el aeropuerto. Detienen, como consecuencia de eso, detienen a un matrimonio inglés que dicen que eran los artífices de que estos drones sobrevolasen el aeropuerto, ¿no?
Bueno, se cierra el aeropuerto, primero, como te digo, perdona que te... primero se cierra el aeropuerto el día 19 a las 9:30 de la noche, se vuelve a abrir el aeropuerto a las 3 de la mañana del día siguiente, del día 20, y se vuelve a cerrar, Juan Carlos, 45 minutos más tarde. Entonces, el día 20 aparece, como sabes, en prensa, vamos a decir, europea, desde Le Monde en Francia, a, como tú has citado, televisión española, telediarios de toda Europa y supongo pues de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ese mismo día, después en las horas y al día siguiente en prensa y en televisión aparece un matrimonio, aparece la noticia de que un matrimonio ha sido detenido, un matrimonio de ingleses, y que se les está, ¿no?, pues analizando, son sospechosos y se atribuye, porque los, vamos a decir, responsables de dar información de policía, incluso esto creo que informó una ministra del gobierno de información, porque claro, como muy bien dices, cerrar un aeropuerto y 2 veces no es cosa común, entonces explicaban que había drones que estaban jugando con ellos, y que se había detenido un matrimonio. Y bueno, la noticia posterior, y creo que es importante esto, es que al día siguiente se les suelta a esta pareja de ingleses, él 47 años, ella 54, salen ante prensa de telediarios, de noticieros, diciendo que están traumatizados por cómo toda su familia ha sido tratada, pues registrada en todos sus domicilios, y que están viviendo una situación que no entienden y que están Dos en cosas, shock, Pachi. Perdona, dos cosas. Sí. Tú perdóname que sí. yo te voy a ir interrumpiendo porque, claro, vamos a intentar sesgar un poquitín la información y la vamos a ir dando paso a paso. Y yo te voy a ir haciendo preguntas que me imagino que mucha gente también se estará haciendo. Primero, ¿cómo un matrimonio de una edad ya mediana edad, se dedican o pueden tener la intención de invadir un aeropuerto con drones, no sé, como un juego? Y luego, punto 2, ¿cómo no son detectados estos drones antes de entrar al aeropuerto? Que es lo que más me sorprende, es la falta de seguridad que tiene este aeropuerto para que estos supuestos drones, si es que fueron drones, que lo vamos a poner entre comillas, lleguen a entrar en el aeropuerto y pongan en jaque a todo un país, no solamente a la ciudad de Londres, porque me imagino que todo el Reino Unido Juan Carlos, estuvo... Exactamente, el detener a esa pareja y soltarla a las 24 horas sin cargo ninguno y decir que la investigación se cierra porque no hay ninguna pista más, y entonces los sospechosos, que 24 horas antes detenidos, son liberados sin cargos, como te digo, y entonces es absurdo que además, como te digo, vamos a la segunda parte, un aeropuerto tiene unos sistemas, incluso radares holográficos, que detectan en 3D, mira bien, un tornillo a 5.000 metros, y tienen cámaras de HD que lo ven todo, y en un aeropuerto no trabajan 3 personas, ni son 3 personas que abren y cierran la puerta del aeropuerto. Entonces saben perfectamente lo que han visto, no saben porque les ha desbordado. Esto es un ola terrestres, Gatwick cerrado, ET, es el comando ET que está interviniendo. Esto es una fase del contacto abierto inminente que tenemos delante, pero es difícil. A ver, Pachi, perdón, vamos a ir despacito. A ver, vale. No son drones. No. Para ti no, porque si fueran drones, hay servicios... Que sí. Yo estoy contigo de que drones a mí me parece más que una fábula. Hay servicios de policía especializados en exactamente bajar drones. Sí, pero... Incluso con láseres para interferir las frecuencias de radio. Sí, pero Pachi, entonces, la noticia que tú das es que son extraterrestres. No, que yo doy no. Sale en prensa posterior, hay mucha gente que está diciendo que se han visto, y hay filmación y hay foto, y ahí colgado en YouTube la gente se puede informar, es solo colocar Gatwick, avistamientos UFO, Gatwick cerrado por UFOs,
Entonces la prensa, canales italianos, en el mundo sudamericanos, está clarísimo, todo el mundo que tiene la capacidad de ver está hablando de que ha sido los ETs, porque si tú, Juan Carlos, detienes solo a una pareja, dices que había más de 30 drones jugando al policía y al ratón con la policía y lo admites, siendo tú la policía, dices que estaban jugando contigo, dices que has detenido una pareja, dices que lo sueltas, dices que no tienes ni una línea de investigación a seguir, y tienes todo... Sí, vale, entonces lo que tienes es... Y luego hay otra cosa, y perdóname, es que a partir del día 20 tú en prensa, por mucho que busques, vas a encontrar muy pocas cosas. Y hay otro dato que también es importante, y perdóname, pero es para que no se me olvide y porque es importante. El sábado, creo que el día 19 era un miércoles, el sábado en Heathrow, todo el sistema de gestión informática de vuelos de British Airways no funcionaba. Yo cuando he dicho que la noticia la dabas tú, quería decir que la noticia la dabas tú en Mundo Insólito Radio. Bueno, sí, no, bien. Una vez descartado que son drones, evidentemente, ya te he dicho antes que para mí es más que una fábula, nos vamos de lleno, nos metemos en la teoría de que son los extraterrestres Hombre, por supuesto, que han hecho una especie de invasión. ¿Qué es lo que pretenden? No, eso no es una invasión, eso es simplemente un contacto abierto casi para decir despertar, es solo para eso. Pero es no es una invasión. No es una invasión a nivel mundial, no, es una invasión del espacio aéreo de ese aeropuerto. Sí. Entonces, es una invasión del espacio aéreo del aeropuerto. ¿Para qué? Concreta para que se cerrara el aeropuerto, para que al final se hiciera lo que se hizo, cerrarlo por 2 veces. ¿Pero con qué intenciones? Para que la gente se dé cuenta que hay un desconocimiento tal vamos a decir, las personas, incluso los aeropuertos no los gestionan solo autoridades civiles, me imagino, algo tendrán que decir los militares. Y más en las circunstancias en las que estamos. Entonces, un aeropuerto no se cierra, se abre y se cierra, se sale a decir en prensa, en informativos, y luego que no se dice nada y estamos todos callados y no sabemos nada. ¿De qué estamos hablando? Si los vamos a decir, servicios de seguridad tienen, por supuesto, unos equipos específicos para la lucha contra drones, pero ¿de qué estamos hablando? Ya, pero entonces la versión oficial, ¿cuál es al final? ¿Determinan que no son drones? ¿Liberan al matrimonio inglés? ¿Cuál es la versión oficial que queda? Pues claro, el matrimonio inglés queda libre sin cargos, denunciando que están traumatizados por lo que han vivido. Entendemos todos que vamos a decir, lo que han vivido les hace en este momento estar callados. No hay ninguna información más. Igual que en prensa, solo vas a encontrar en días posteriores del día 24, el día 25, o más recientemente vas a encontrar que, por ejemplo, EasyJet declara unas pérdidas de 17 millones de euros por las pérdidas de los vuelos de ese día, siendo nada en el tráfico comparado con lo que podía haber sido afectada, y fue British Airways, que yo no encuentro el dato. Pero EasyJet sí que ha presentado de que ese día originó unas pérdidas de 17 millones de euros, esos 2 días. Entonces lo que hacen las autoridades... Entonces la policía dice no hay ninguna línea de investigación más. Entonces las autoridades lo que hacen es cerrar el caso, taparlo y no decir nada. Bueno, pues claro. ¿Y qué van a hacer si les desborda? Si es que, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Sí, pero Pachi, Pachi, no me has contestado a la pregunta de por qué hacen esa invasión local de un espacio aéreo de un aeropuerto estos extraterrestres. Claro, porque es una demostración de fuerza, Juan Carlos. Sí, pero ¿por qué? Una demostración. ¿Por qué y para qué? Porque quieren que la gente se despierte, porque quieren que nos despertemos. Porque quieren que entendamos que tenemos que mirar más lejos de lo que miramos. Y más interiormente, si quieres, también, más lejos y más cerca. Y no sería... Digo en algún... Sí, perdóname. ¿No sería mucho más fácil hacerlo directamente y no con
con estas intencionalidades. No, porque no estamos preparados, porque originarían vamos a decir, una división en la población, en los estamentos. No puede ser de una manera brutal en la que se aparezcan de una manera física para todos, abierto. Eso es un recurso que está ahí y que, bueno, pero que está muy claro que están en una fase ahora, y esto de Gatwick, y no es solo de Gatwick, en Newark, el aeropuerto de Newark, 3 días antes había tenido un incidente ovni por el que casi cierran el aeropuerto, Nueva York. Está habiendo incidentes en los aviones, como te comenté el otro día, en que el fuselaje se reflejan golpes que sería muy interesante medir matemáticamente por un ingeniero, a ver hasta dónde, por qué no tiran los aviones. Se suceden en las zonas donde están los radares del avión ubicados. Entonces, Pachi, según tu teoría, son los drones, no son drones, los supuestos drones. No, son los ETs, son naves no humanas, tripuladas. Pero son naves pequeñitas también, especie dron, pero pues no. Pues mira, yo he tenido la suerte, y tú lo sabes, sabes que soy contactado, sabes que he vivido un salto cuántico con una experiencia paranormal y otras muchas cuantas con una nave triangular, que cuento en mi libro, Impacto Diplomático Extraterrestre, editado en octubre del año 17 en Benicarló. Sabes que luego he tenido testigos míos en los que entrevisto también de Benicarló, gente científica que sale a afirmar que ha vivido en Benicarló, viviendo muy cerca mío todos esos sucesos, y los tienen filmados como yo tengo en YouTube. Entonces tengo, vamos a decir, la pregunta en concreto que me hacías, ¿cuál era? Que se me ha ido un poco, Juanca. Sí, bueno, que en definitiva que son aparatos no tripulados de origen no terrestre. Exactamente, ¿no? Yo he tenido esas naves en físico, delante mío, una nave triangular con 4 núcleos, he tenido una nave cilíndrica, las veo incluso en no físico, y me llegan a dar luces para confirmar que ese primer contacto no físico, pero viéndolo, de una manera, digo, en lo ET hay también un aspecto muy interesante que es lo mediúnico, en varios ámbitos, pero que se da, y yo lo estoy viviendo. Entonces, Dime, perdona. Sí. Sea lo que sean, Pachi, está claro que drones no han sido, que el matrimonio quedó libre y que la versión oficial ha sido acallada porque no tienen respuesta para lo que ocurrió en ese aeropuerto de Londres, como hemos dicho, el segundo aeropuerto más importante del Reino Unido. La verdad, como decía una famosa serie de televisión, está allá afuera. Pachi, ha sido un placer tenerte en Mundo Insólito Radio. Muchas gracias, Juan Carlos. Próximamente volveremos a hablar de otro caso y hasta entonces un fuerte abrazo y que te vaya muy bien en la vida. Gracias, Juan Carlos, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto, un abrazo. Buenas noches, amigos de Mundo Insólito. Hoy os traigo un ritual muy dulce. Algunas veces las personas queridas se alejan de nosotros. Ese mejor amigo, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros hermanos. ¿Qué podemos hacer para que estas personas recuperen el cariño y que estas situaciones vuelvan a ser agradables y nuestros seres queridos tengan una relación armoniosa con nosotros? Con este sencillo ritual de endulzamiento vamos a lograr que la paz y el amor vuelva a nuestra vida. Los elementos que vamos a necesitar son una vela de color rosa, miel, canela molida, azúcar y cerillas de madera. Vamos a tomar la vela en nuestras manos. El objeto de esto es darle calor. Vamos a acariciarla, tenemos que eliminar de nuestra vela todas las vibraciones negativas que haya recogido de otras manos y del lugar o de los lugares por donde ha pasado. Tras unos minutos vamos a escribir con la cerilla en la vela el nombre completo de la persona que deseamos atraer. La dirección hacia la que escribimos los nombres es muy importante.
hay que hacerlo desde la mecha hacia la base, porque en el caso contrario, es decir, de la base a la mecha, alejaríamos más a la persona querida. Escribimos su nombre completo por un lado y por el otro vamos a escribir nuestro nombre completo. A continuación vamos a ungir miel en la vela. Mientras realizamos el ritual, es importante que nos centremos y visualicemos esa situación que queremos con la persona querida. Una vez que hemos ungido la miel, vamos a espolvorear nuestra vela con canela molida, siempre con nuestra mente concentrada en aquello que deseamos. Por último, vamos a espolvorear con azúcar. Encendemos la vela con la cerilla y la colocamos en un platito blanco. También la podéis colocar en un portavelas para que no se os caiga. Tened en cuenta que la vela de un ritual nunca debe apagarse. Hay que dejarla consumir hasta el final. Si queremos obtener una lectura de los restos que hayan quedado de la cera, pues es apropiado poner la vela en el plato, porque el portavela dificultaría esta lectura. El día más apropiado para realizar este ritual es el martes, que es el día del amor universal. Si es la persona amada la que queréis atraer, tenéis que cambiar el color de la vela rosa por una de color rojo y hacer el ritual el viernes, porque es el día del amor pasional. Podéis repetir este ritual cada martes o cada viernes. Recuerda que la fuerza y la efectividad de una vela es la fuerza de tu mente y de tu intención. Os espero la semana que viene con otro conjuro. Radio Insólito Mundo España, con unos buenos horóscopos para ustedes en esta semana del 25 de febrero. Tristemente se están extinguiendo los animales y estamos en luto esta semana. Investíguenlo. Vean nuestros programas, pónganos like y oigan todo lo que les tenemos que decir, porque estamos en una era de conocimiento. En los cumpleaños de Piscis vienen buenas cosas, no te sientas mal, viene trabajo, dinero, un vislumbre, no te sientas deprimido porque te haces viejo, sino te haces sabio cada día. Aries, viene trabajo, dinero, fuerza y economía. En esa economía tú tienes que tener cuidado con la gente que dejas atrás, todos cuentan contigo. Tauro, te tienes que manejar equilibrado, con afluencia, con fuerza, con equilibrio, con mansedumbre, con paz y con benignidad con la gente que tú tienes a tu alrededor. Géminis, vas a tomar decisiones muy fuertes en el campo de tu trabajo, no te dejes guiar por cosas negativas, sino por cosas positivas. Es el momento que tomes al toro por los cuernos. Cáncer, ahorita son las decisiones de tus amistades, quiénes son buenas, quiénes son malas, quiénes te dan y quiénes te brindan y quiénes no te dan. Es el momento que decidas por los que te dan hechos, no por los que te dan palabras. Leo, ahorita es el momento que tu trabajo, tu fuerza, tu equilibrio es la potestad de tu creatividad. Estás en un manejo de equilibrio, de vislumbre en las cuestiones de trabajo. Es el momento que tomes fuerza al éxito. ¿Qué nos está diciendo Virgo? El amor, tienes que tener mucho cuidado en las cuestiones de amor en estos días. En estos días el amor va a estar muy entre olas buenas y malas, y tus decisiones a tu presente, ten cuidado con eso. Libra, ahorita la cuestión de tu trabajo es fuertísimo, ese trabajo está llegando como tú quieres que llegue y eres la persona más exitosa que hay en el momento. Escorpión, esa decisión que tienes que hacer muy fuerte es para ti mismo y no para los demás. No oigas a gentes ajenas, sino tu propio corazón. Sagitario, viajes, trabajo, fuerza, nuevas amistades, viejas amistades están llegando. Es el momento que digas, va, es el momento de tener fuerza para mí. Capricornio, trabajo, mucha envidia, pero ¿qué crees? Eres el líder y la líder en potencia. Es el momento que tu creatividad dé la fuerza al camino que quieres seguir. Acuario, tu creatividad, tu inteligencia y tu sagacidad y tu perspicacia te van a llevar a mejores lugares. No dudes de esa inteligencia te está dando las puertas abiertas. Amigos de Mundo Insólito Radio España, estos fueron sus horóscopos de esta gran semana. Y cuídense mucho y oigan nuestros temas. Estuvo buenísimo. Hasta luego.
Bien, pues ya hemos llegado al final del programa Mundo Insólito Radio, que espero y deseo, como no entiendo de otro modo, haya sido de vuestro agrado. Podéis comentar y aportar información si así lo deseáis, contactando con el programa a través del email unmundomisterioso@hotmail.com o a través del teléfono 649-09-7295, con el +34 delante para aquellos que lo hagan desde fuera de España. Vuestros comentarios, vuestra información nos importan y nos aportan aquello necesario para poder mejorar y evolucionar en el sentido de vuestros gustos e inquietudes. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias sobre todo por estar ahí. Sin vosotros, ya lo sabéis, esto no tendría sentido. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left his kiss while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestones, neath the halo of a street lamp. I turn my collar to the cold, and then, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that splits the night and touched the sound of silence. And in the naked night I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silence, raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, whispered in the sounds of silence.